What don't they? What is ChatGPT going to be able to bring to the market without having to worry about Microsoft? That certainly is something they're trying to work through right now. Durante años, comprar una PC significaba encenderla y encontrar Windows por defecto, como si viniera integrado al hardware. Pero las industrias cambian cuando los costos se disparan, la experiencia del usuario se desgasta y un jugador grande se atreve a romper la costumbre. En ese contexto surge el anuncio atribuido a Dell. Desde el tercer trimestre de 2025, parte importante de sus equipos para consumo y pyme llegarían con Linux preinstalado como opción predeterminada, dejando Windows como actualización paga. No es un simple ajuste, es una señal de ruptura que impacta toda la cadena. Licencias, requisitos de hardware, soporte, devoluciones, privacidad y el control histórico de Microsoft sobre los fabricantes. Lo crítico no es que Linux exista, sino que un fabricante global lo ponga al frente y lo use para contrastar debilidades de Windows. El foco deja de ser Dell y pasa a ser Microsoft y a Satya Nadella, porque el riesgo ya no es reputacional, es una amenaza directa a un negocio enorme y simbólico. Esto no es una anécdota tecnológica, es una fractura industrial donde Microsoft ya no solo tiene que dominar, tiene que convencer. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El anuncio que cambia el tablero de la PC. Si una industria vive de hábitos, el primer golpe real ocurre cuando un jugador con volumen decide atacar el hábito desde la raíz, y Dell, por su escala, no hace movimientos pequeños, porque no se trata de un modelo con Linux para entusiastas, sino de convertir a Linux en el punto de partida para millones de equipos, y de convertir a Windows en un extra que se compra después. Además, ese simple cambio de predeterminado a opcional altera la psicología del consumidor. Lo que venía incluido ahora se percibe como costo adicional. Lo que parecía inevitable ahora se percibe como elección. Al mismo tiempo, la medida reescribe el rol del fabricante frente a Microsoft. Durante años, el OEM aceptaba el paquete completo: licencias, requisitos, activaciones, bloatware, ciclos de actualización, compatibilidades. Sin embargo, al empujar Linux hacia el centro, Dell está diciendo algo más fuerte que ofrecemos otra alternativa. Está diciendo, no necesitamos que Windows sea el centro de nuestra propuesta. Y cuando eso lo dice un fabricante grande, se abre la puerta para que otros lo digan también, porque la mayor barrera para el cambio no suele ser técnica, sino reputacional. Nadie quiere ser el primero en romper el pacto silencioso. Por eso, el verdadero impacto del anuncio no es la cifra exacta del porcentaje, sino el precedente. Porque si Dell puede reconfigurar su portafolio de consumo y pyme con Linux como base, entonces el resto de fabricantes se ve obligado a responder, aunque sea con una pregunta incómoda: ¿y si nosotros también? En industrias con márgenes ajustados, la pregunta se vuelve inevitable cuando el que se mueve primero afirma que el cambio mejora costos, reduce tickets de soporte y baja devoluciones, es decir, mejora la parte menos glamorosa pero más determinante del negocio. Además, la decisión funciona como señal al canal minorista, porque si el fabricante llega con inventario, entrenamiento, argumentos de venta y campañas que justifican Linux como lo que el cliente realmente necesita, Microsoft get first right or refusal. OpenAI can go and get its compute from wherever it likes, but in the longer term it has to spend $250 billion with el retailer deja de verlo como rareza y empieza a verlo como oportunidad. Menos devoluciones, menos quejas, menos soporte postventa, mejor margen operativo. Y esa combinación, fabricante más retailer, es la que convierte una opción alternativa en estándar de mercado. En paralelo, esto coloca a Microsoft en una posición defensiva. No se está discutiendo una función nueva, ni una actualización puntual. Se está discutiendo si Windows debe seguir siendo el punto de partida del ecosistema PC. Y esa discusión, una vez abierta, rara vez se cierra sola, porque se alimenta del descontento acumulado, actualizaciones intrusivas, consumo de recursos, telemetría, requisitos de cuenta y una sensación general de que el usuario no controla el equipo que compró. Finalmente, cuando el anuncio se interpreta como compromiso total y no como piloto, se vuelve un evento político-industrial, porque ya no es un departamento de producto probando un SKU, es un CEO poniendo el peso de la marca sobre una dirección estratégica. Y ese acto, por sí mismo, obliga a la industria a reaccionar. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La matemática que vuelve a Windows antieconómico para los fabricantes. En un mercado donde el hardware se vende con márgenes cada vez más tensos,
Cualquier costo fijo que se sume por unidad se convierte en un impuesto directo a la competitividad. Y en el relato disponible, Dell llega a una conclusión dura. Windows no solo cuesta por licencias, cuesta por todo lo que arrastra detrás. Por eso, el argumento económico no se limita a pagar menos, sino a desarmar una estructura de costos que se disparó. Primero, aparece el componente de licenciamiento, que funciona como un peaje por cada equipo que sale de fábrica. Aunque el monto por licencia varíe por volumen y negociación, el efecto es lineal. Millones de unidades multiplicadas por decenas de dólares crean miles de millones anuales. Y ese dinero no mejora el chasis, no mejora la pantalla, no mejora la batería, simplemente habilita el software que el usuario espera encontrar. Es decir, es un costo percibido como invisible, pero que el fabricante sí siente como sangría recurrente. Luego está la capa de requisitos de hardware. Windows 11, con sus exigencias de TPM, generaciones de procesador y mínimos de memoria para un rendimiento aceptable, empuja al fabricante a montar componentes más caros incluso en equipos de entrada. Y ahí ocurre un fenómeno brutal. El precio mínimo de una laptop cumplidora sube, y con eso se pierde el segmento que compra por sensibilidad al precio. En ese terreno, Chrome OS y otras ofertas baratas se vuelven imanes. Por lo tanto, el costo de cumplir requisitos no solo incrementa el Bill of Materials, también cambia el posicionamiento competitivo y puede reducir volumen en el tramo más masivo del mercado. A eso se suma el soporte, porque Windows, por su ubicuidad, también concentra la mayor parte de los problemas que el usuario atribuye al equipo, aunque sean del sistema: actualizaciones que interrumpen, drivers caprichosos, lentitud progresiva, conflictos de software, configuraciones que se rompen. Y el soporte es un agujero negro. Cada llamada cuesta, cada ticket consume tiempo y cada problema recurrente desgasta la marca del fabricante, aunque el origen sea del sistema operativo. 50 billion in incremental Azure services is what OpenAI is contracted to purchase. Si un sistema genera más llamadas por unidad durante el ciclo de vida, el fabricante termina financiando el costo reputacional y operativo de una experiencia que no controla del todo. También entran las devoluciones, que son el indicador más cruel de una mala experiencia. Devolver una laptop no es solo reembolsar, es procesar, reacondicionar, revender con descuento o perder inventario. Y cuando las devoluciones se disparan por motivos asociados al sistema, rendimiento, actualizaciones, incompatibilidades, el fabricante no solo pierde margen, pierde confianza del cliente, y esa pérdida compite directamente contra la recompra. En ese contexto, Linux funciona como liberación de costos en varias capas a la vez. Porque reduce el peaje de licencias a cero, porque permite más flexibilidad en selección de componentes, porque puede operar con requerimientos más modestos para tareas comunes, y porque, en la narrativa del documento, reduce tickets de soporte y devoluciones. Así, la discusión deja de ser ideológica, se convierte en contabilidad. Y cuando la contabilidad manda, se vuelve inevitable que otros fabricantes miren la misma hoja de cálculo. Porque el incentivo es demasiado fuerte. Si Linux permite ahorrar miles de millones y trasladar parte de ese ahorro al precio final, la empresa puede ganar por doble vía, más margen por unidad y más competitividad de precio. Ese tipo de palanca rara vez se ignora. El piloto silencioso y la prueba de satisfacción que cambia la conversación. Una de las razones por las que el movimiento se percibe tan peligroso para Microsoft es que no se presenta como un salto al vacío, sino como una decisión supuestamente respaldada por datos. En el texto base, Dell habría ejecutado una prueba amplia con clientes reales, sin advertirles que formaban parte del experimento, comparando equipos equivalentes con Linux y con Windows. Esa metodología, de ser cierta, tiene un valor narrativo enorme. Elimina el sesgo del usuario fanático y convierte el resultado en una medición de preferencia práctica. En esa lógica, la satisfacción del cliente se vuelve el arma más potente. Porque si la experiencia con Linux no solo funciona, sino que supera a Windows en métricas como rendimiento percibido, confiabilidad y privacidad, entonces cambia la historia que siempre protegió a Windows. La gente no quiere aprender algo nuevo. Si el usuario no se siente castigado por el cambio y encima se siente más cómodo, la barrera cultural se derrumba. A la vez, el Net Promoter Score, si se sostiene una brecha fuerte, implica algo todavía más delicado. Que Linux no solo evita quejas, sino que crea promotores activos. Para un fabricante, un promotor vale oro porque reduce el costo de adquisición a través del boca a boca y multiplica ventas por recomendación. Si ese efecto ocurre a escala, el sistema operativo deja de ser un detalle y se convierte en motor comercial. En otras palabras, Dell no solo estaría ahorrando costos, estaría fabricando entusiasmo.
También son relevantes los datos de soporte desagregados por tipo de problema, porque no es lo mismo que el usuario llame para preguntar cómo hacer algo a que llame porque el equipo está roto por actualizaciones o está lento por el sistema. And OpenAI, when Microsoft first pumped money into the company, they would have exclusive rights to OpenAI's overall IP until AGI was. El primer caso es educación. El segundo es frustración, y la frustración se convierte en devoluciones, reseñas negativas y rechazo de marca. Por eso, si Linux desplaza los tickets hacia dudas simples y reduce incidentes críticos, el fabricante se queda con un problema gestionable en lugar de un incendio constante. Asimismo, las devoluciones comparadas en un piloto funcionan como evidencia contundente para el canal retail. Los retailers sufren devoluciones como un costo directo. Si un tipo de equipo devuelve 6 veces menos, el retail no necesita discurso filosófico, necesita inventario del que no regrese. Y cuando el retail empieza a preferir un producto por su baja tasa de retorno, el mercado cambia rápido. Además, el componente de menciones orgánicas positivas en redes tiene una lectura estratégica. Dell convertiría a clientes en micromedios. Si el usuario publica voluntariamente que su laptop se siente más rápida, no lo interrumpe, respeta su privacidad, ese relato circula como publicidad gratis, pero con credibilidad. Y la credibilidad es lo que Microsoft no puede comprar con facilidad cuando la conversación se vuelve crítica. El supuesto piloto no es solo una fase técnica, es el punto de apoyo para justificar públicamente un giro gigante. Y si ese punto de apoyo existe, Microsoft se enfrenta a un problema complicado. No basta con decir Windows es lo estándar, porque el estándar estaría empezando a perder la batalla en el terreno más importante, la experiencia cotidiana del usuario y la economía real del fabricante. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La ofensiva comercial, cuando Linux se vende atacando directamente a Windows. Hay una diferencia enorme y estratégicamente explosiva entre incluir Linux como alternativa y posicionarlo como la opción claramente superior. En el primer caso, el fabricante actúa con prudencia, ofrece variedad, cubre un nicho, evita conflictos directos con Microsoft y deja que el mercado decida en silencio. En el segundo caso, el fabricante cambia la naturaleza del juego. Ya no se trata de elección, sino de comparación. Ya no es un «también tenemos», sino un «esto es mejor». Ese giro convierte una transición técnica en un choque comercial abierto, porque ataca el corazón de Windows, su condición de estándar implícito. Según el texto base, Dell no estaría moviéndose con discreción, sino diseñando campañas que disparan directo a los puntos de dolor que el usuario promedio reconoce al instante, incluso si no sabe nada de sistemas operativos. Y ahí está la peligrosidad. No son argumentos abstractos de ingeniería, son experiencias cotidianas que ya forman parte del folclore de la PC. Reinicios forzados, pérdida de control, telemetría difícil de explicar y una sensación de que el sistema se vuelve más lento con el tiempo. Una campaña así no necesita exagerar ni inventar. Se apoya en frustraciones reales. Es marketing de alta efectividad porque la audiencia ya tiene memoria emocional de lo que se está denunciando. El primer golpe, casi siempre, es la interrupción. En el trabajo, en clase, editando un archivo, exportando un video o en medio de una entrega, hay pocas cosas más irritantes que ver cómo el sistema decide reiniciar porque sí. Cuando una campaña representa esa escena, la barra de progreso, la pantalla que no te deja elegir, el mensaje de actualizando justo cuando más necesitas avanzar, activa una respuesta visceral, me está quitando el control. Looked like a locked-in exclusive growth engine, that was a feature. But now, with model commoditization, potential new owners at the table, like Microsoft's biggest cloud rival, Amazon, that starts to look. Si luego la pieza publicitaria contrasta eso con un flujo de trabajo estable en Linux, donde el usuario decide cuándo actualizar y cuándo reiniciar, el mensaje se vuelve muy claro y muy humano. Tu computadora debería obedecerte, no al revés. Y en cuanto el usuario adopta esa idea, su tolerancia a Windows baja, porque deja de ver los problemas como normales y empieza a verlos como inadmisibles. El segundo golpe es la privacidad, que hoy es una sensibilidad transversal. Antes, telemetría era un concepto que solo importaba a gente técnica. Ahora, el público general entiende la idea de «me están rastreando» incluso sin conocer el término. En campañas bien construidas no se discute en tecnicismos, se traduce a una frase simple: tus datos son tuyos. Ese tipo de simplificación es poderosa porque transforma un debate complejo en una postura moral. Linux deja de ser solo un sistema que funciona. Se presenta como una elección ética, más transparente y más respetuosa. Y cuando un producto se percibe como más limpio
o menos invasivo, el consumidor siente que elegirlo es un acto de inteligencia, no solo de ahorro. Eso multiplica la persuasión. No estás comprando barato, estás comprando mejor. El tercer golpe es el rendimiento sostenido, porque hay una creencia instalada, casi cultural, de que Windows se pone pesado con el paso del tiempo. Esa percepción puede tener muchas causas, pero el marketing no necesita explicar las causas, solo necesita reflejar la sensación del usuario. Si Dell convierte esa sensación en promesa, se mantiene fluido, no se degrada igual, no se llena de procesos innecesarios, entonces vende algo extremadamente atractivo en hardware, tranquilidad a largo plazo. Y en una era donde la gente busca estirar la vida útil de sus dispositivos, esa promesa pega fuerte. No tendrás que cambiar de laptop tan pronto, no vas a sentir que tu equipo envejeció en un año. En paralelo, la inversión publicitaria tiene un efecto estructural, convierte la transición en un evento masivo, no en una rareza para entusiastas. Si el fabricante invierte en explicar el cambio, entrena al canal, prepara guías, soporte, onboarding y argumentos simples, reduce la fricción psicológica. Porque la mayoría de personas no rechaza lo nuevo por ser nuevo, lo rechaza por el miedo a quedarse sin ayuda, sin compatibilidad o sin alguien que lo resuelva. Una campaña bien ejecutada hace lo contrario, transmite que Linux viene empaquetado con respaldo, no con abandono. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. A eso se suma el rol del retail, que muchas veces decide qué se vende más por razones operativas. Si el canal detecta que los equipos con Linux generan menos reclamos y menos devoluciones, comienza a empujarlos activamente, aunque sea por interés propio. Y aquí el detalle es crucial. En tienda, el vendedor influye. Si el vendedor dice este es más estable o este da menos problemas, muchos compradores aceptan sin drama, porque compran tranquilidad. Con ese empuje, Linux deja de ser para expertos y se convierte en para gente que quiere que funcione. La internacionalización del fenómeno agrava el problema para Microsoft porque los dolores que se explotan en la campaña no son locales, se repiten en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. En Europa, además, el componente regulatorio y la sensibilidad sobre prácticas de datos puede acelerar la percepción negativa de cuentas obligatorias o telemetría, haciendo que el mensaje de control del consumidor encuentre terreno fértil. Es decir, la campaña no solo vende un sistema, se alinea con una narrativa cultural, autonomía, control y respeto al usuario. Esta ofensiva comercial fuerza algo que Microsoft históricamente prefería evitar: que el sistema operativo se convierta en una decisión consciente de compra. Y cuando el sistema operativo entra al debate explícito, Windows pierde su ventaja más grande, que durante décadas fue la invisibilidad. Mientras Windows era lo que venía, ganaba por inercia. Cuando el mercado empieza a comparar activamente, Microsoft ya no puede depender del hábito, tiene que competir en experiencia, confianza y percepción. Y ahí, el terreno se vuelve mucho más peligroso. La presión sobre Nadella y el dilema estratégico de Microsoft ante un mercado que se mueve. La parte más delicada de este escenario no es la caída inmediata de unidades vendidas ni el golpe de corto plazo en ingresos, sino el peligro de un efecto cascada que transforme un movimiento aislado en un cambio de paradigma. Microsoft puede absorber un trimestre flojo, ajustar previsiones y compensar con otras líneas. Lo verdaderamente difícil es frenar una reorientación industrial cuando varios jugadores grandes empiezan a moverse en la misma dirección. En ese punto, la pregunta deja de ser ¿cuánto se pierde ahora? Y pasa a ser ¿qué tan rápido se consolida un nuevo estándar? Y, según el documento, la reacción no sería un caso único. Otros fabricantes estarían evaluando medidas similares, con proyecciones que apuntan a una expansión acelerada de Linux en participación. Eso no equivale solamente a perder licencias, equivale a perder centralidad, es decir, el lugar desde donde Microsoft ordena la experiencia de la PC y, con ella, gran parte del ecosistema que gira alrededor. Para Microsoft, Windows no es únicamente una línea de ingresos dentro de un portafolio amplio, es una pieza identitaria y una palanca estratégica. Sostiene su historia en consumo, su relación con fabricantes, OEMs, y su capacidad de influir en el comportamiento del usuario desde el primer encendido. El default no es un detalle, es el punto de partida que define hábitos. ¿Qué navegador se usa primero? ¿Qué cuenta se vincula? ¿Qué tienda de aplicaciones se consulta? ¿Qué servicios quedan integrados? ¿Qué herramientas se vuelven normales? Si Windows deja de ser el sistema preinstalado por defecto, Microsoft no solo vende menos licencias, pierde el efecto arrastre que permite que su ecosistema sea la ruta más corta y cómoda para millones de usuarios.
El dilema se agrava porque competir contra gratis es complejo, sobre todo cuando gratis viene acompañado de beneficios colaterales para el fabricante. En este marco, Linux no solo evita el costo de licenciamiento, también puede reducir costos secundarios, soporte, exigencias mínimas de hardware, tiempos de mantenimiento, devoluciones por mal rendimiento o frustración del usuario. Microsoft podría responder bajando el precio de Windows, sí, pero si el costo total del mundo Windows incluye factores operativos que el OEM paga indirectamente, una rebaja no resuelve el núcleo del problema, apenas alivia una capa. También podría endurecer condiciones con OEMs, presionar con acuerdos o incentivos, pero el texto base sugiere un límite práctico. Si Microsoft aprieta demasiado, puede provocar una reacción estratégica en cadena, donde el fabricante comience a recomendar alternativas no solo en PCs, sino también en segmentos sensibles como servidores, productividad o nube. Es decir, una medida defensiva podría terminar abriendo un conflicto de mayor escala. Otra ruta sería atacar frontalmente los dolores que alimentan el cambio. El control de actualizaciones, el rendimiento sostenido, la telemetría percibida como invasiva y la administración en entornos diversos. Pero esa respuesta exige reformas profundas, no simples ajustes cosméticos. Porque para recuperar confianza habría que reconfigurar decisiones estructurales que Microsoft ha mantenido durante años, cómo recopila datos para diagnóstico, cómo integra la identidad y la cuenta en el sistema y cómo prioriza una estrategia de actualización uniforme por encima de la autonomía del usuario. Cambiar eso cuesta dinero, tiempo y coherencia interna, y además implica renunciar a ventajas estratégicas que Microsoft considera clave para su visión del producto. No es un parche, es una redefinición de filosofía. Microsoft podría entonces optar por atrincherarse en su fortaleza histórica, el segmento empresarial, apostar a que las compañías se mantendrán por compatibilidad, por herramientas heredadas y por inercia operativa. Sin embargo, el documento introduce una amenaza adicional. Si Dell empuja un Linux Enterprise acompañado de soporte serio, herramientas de gestión e integración, el miedo corporativo disminuye. Las empresas no son fieles por romanticismo, son pragmáticas. Toleran Windows porque es compatible, porque hay soporte, porque se consiguen técnicos, porque el costo de migrar duele. Pero si un OEM grande empaqueta Linux con un marco empresarial sólido, soporte 24/7, despliegues estandarizados, gestión remota, estabilidad, la conversación cambia. Deja de ser ¿podemos migrar? Y se convierte en ¿cuánto ahorraríamos si migramos? Y esa pregunta, cuando aparece, suele ser irreversible. Para Nadella, el problema es doble, narrativa y números. La narrativa porque se instala la idea de que Microsoft ya no controla el centro de la PC, que su dominio dejó de ser incuestionable. Y los números porque una caída sostenida de Windows presiona expectativas, afecta proyecciones y obliga a compensar con crecimiento en otras áreas. En mercados financieros, perder un negocio estable pesa más que perder uno volátil. Lo estable se valora como ancla, como garantía, como previsibilidad. Si esa ancla se mueve, el mercado recalcula todo. Y aquí aparece lo más inquietante. Si el mercado interpreta que Windows entra en declive estructural, se acelera la profecía. Los desarrolladores priorizan web y multiplataforma. Los fabricantes optimizan drivers y soporte para Linux. Los retailers empujan lo que genera menos devoluciones. Los consumidores aprenden que existe una experiencia funcional fuera de Windows. En ese ciclo, Microsoft no enfrenta a un competidor único, sino a una reconfiguración de incentivos que trabaja en su contra. Y cuando los incentivos cambian, el default deja de ser costumbre y pasa a ser una batalla. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video.